¿Con quién compartías aula? O sea, yo, por ejemplo, para que te hagas una idea, yo siempre lo comparaba con el fútbol. Y decía, en mi clase, que somos 120, están los de Champions League, sí, los que pueden ganar la Champions, ¿no? Ya sabemos que, pues, que sí, el Manchester City, el Madrid, el Barça cuando está bien, el Atleti y 3 más, ¿no? Candidatos sí a ganar. Luego hay los de Champions League. Luego están los de primera. Y yo, por ejemplo, siempre decía, nosotros somos como equipo ascensor entre segunda y primera. ¿Por qué? Porque había gente, primero, de mucha más edad. En mi clase había gente de 60 años. Por ejemplo, en mi clase había uno que era consejero de una empresa de biotech. Y yo le preguntaba, ¿pero tu empresa eres consejero delegado y tal? Pero dice, no, es muy pequeña. Y yo, ¿pero pequeña qué le llamas? Y facturaba, no sé si 11.000 millones de dólares. ¡Ostras! Claro, decía, esto en el IBEX 35, pues es de los de arriba, ¿no? Claro. Entonces, bueno, había gente de mucho nivel. Había una doctora que era asesora de Obama en temas de VIH, de la asesora de la Casa Blanca. Bueno, había mucha gente, claro, yo era, con 34 años, yo era de los más jovencitos de clase. Claro. Yo, ya os digo, exigían 10 años para poder entrar, yo tenía 11 años de experiencia. Mi mujer igual, que es de mi edad. Había un chico singapureño que era más joven, que yo es la persona, creo, más inteligente que he visto en mi vida. Yo recuerdo que nos lo contaste en clase, sí. Esta es una persona que yo es la persona más inteligente que he conocido en mi vida. No sé, un examen, por ejemplo, pues pongo ejemplo, un examen de 3 horas de modelos de decisión, que bueno, hay que hacer cierta probabilidad, cálculos y demás. Él a las 2 horas eran 3 horas. Yo en 3 horas no me dio tiempo a acabar. Él a las 2 horas o 1 hora y media se fue de clase, que de hecho le aplaudimos todos porque ya le conocíamos, sacó la máxima nota de clase, pero con diferencia. Y en mi clase había gente que no era tonta. Entonces, bueno, ves a gente, claro, pues está en Singapur y probablemente llegue a puestos de los más altos en su estado, ¿no? En el MIT. Había gente de todo tipo. Él había estudiado en Stanford, por ejemplo, pagado por Singapur la carrera y estaba haciendo el máster en MIT. Son gente subvencionada por el Estado, porque son gente que ya perfiles que ya casi de pequeñitos los seleccionan, ¿no? Muy bueno, sí. Entonces en mi clase había un poco de todo, gente muy buena y yo luego los que estábamos, que yo les llamaba eso, los de segunda, que algún día puedes ascender a primera. Eso también erais buenos. Luego, por ejemplo, una vez que estás dentro, que es la siguiente pregunta, yo creo que me lo hacíais en clase también, y una vez allí desentonabas. No, estabas en reuniones y tú tenías tu opinión y mejor, igual, claro, y tan buena como la de otros. Entiendo que al principio quedas un poco abrumado, ¿no? Por el MIT como marca, los compañeros y demás, pero enseguida te hace sí, ¿no? O sea, a lo mejor entiendo que te pasaría un poco como en Inditex, ¿no? Que dices, ostras, esto me queda grande, ¿o no tuviste esa sensación? Yo creo que la tenía más antes de aplicar. Sí. Una vez que vas viendo que el proceso de aplicar, que es un proceso que dura un tiempo, tienes que hacer unos ensayos, luego te hacen entrevista telefónica, luego entrevista presencial, que en mi caso fue en Londres. Bueno, no, cuéntanos cómo es el proceso. El proceso, sí. Bueno, el proceso es, tú pagas un fee, nos llegan $250, que es lo que te ya permite hacer la prueba y acceder, ¿no? Sí. Entonces luego haces unos ensayos, que eran 3, creo, en mi caso, de por qué quieres ir, escribirlo, eran como unas cartas, ¿no? De motivacionales de por qué tú quieres hacer justo ese programa y por qué en el MIT, bueno, y tienes que expresar casi, abrirte un poco, oye, ¿por qué quieres hacerlo, no? Obviamente, segundo, les pasas creo que era tus notas desde preescolar, o sea, en mi caso tenías que pasar todas las notas compulsadas, luego las notas de la carrera, en inglés obviamente compulsadas también, traducción jurada, y luego, ¿qué más nos pedían? Cartas de recomendación, nos pedían 2 cartas de recomendación de gente pues que nosotros valorásemos, sí, que tal, y a partir de ahí, si te considera, obviamente, dónde trabajas, currículum, trayectoria y demás, a partir de ahí te hacían una entrevista telefónica, que no recuerdo que era 1 hora y media, sí. Y si pasabas eso, ya tenías una entrevista presencial con el director del programa, que podías escoger en mi año, no sé si era en Boston. ¿Cómo que presencial? O sea, ¿te tienes que ir a Estados Unidos a hacer una entrevista? No, tenías las sedes, eran 3, que vale. Era Boston, Londres y no sé si la otra era Dubái, por decirte algo. Bueno, que ir a Londres. No, a ver si te cogen o no. La nuestra fue Londres, mi mujer, yo recuerdo, nos fuimos un fin de semana. Que pagar, entiendo, todo el viaje hasta... Sí, ¿no? No, obviamente no te pagan el viaje. Dentro del fee. No, mi mujer y yo dijimos, bueno, fin de semana en Londres. Nos fuimos un viernes y la entrevista, pues yo creo que, o la de ella o la mía, no sé si fue el viernes por la tarde y la otra el sábado por la mañana en un hotel. Nos quedamos en el hotel, que además era bastante caro porque era bueno, y tuvimos que hacer la entrevista. Yo creo que nos quedamos esa noche en el hotel y la siguiente, que era el sábado, nos fuimos a otro hotel más baratillo, porque era un hotel de Mayfair de los que son caretes, ¿no? Tuvimos la entrevista y ahí entramos en lista de espera, no entramos directos, ¿no?
y luego al cabo de un tiempo nos admitieron. ¿Y las probabilidades cuáles son? O sea, 120, entiendo que aplicará un montón. También entiendo que con lo que cuesta, también eso será un filtro. A ver, no, yo creo que no hay cifras públicas. Ya. Sí que allí hablaban un poco de lo que había, ¿no? Entonces, de 120, yo escuché que decían que había igual 4.000 y pico aplicaciones al año para 120. Pues hacer el cálculo. Uf. Es cierto que luego mucha gente iba subvencionada por su empresa. Entonces, es un máster que muchos ya tienen puestos potentes y además le ven como gente de mucho potencial dentro de la empresa, y entonces mandan ya subvencionados, pues cada año pues mandan a gente. Pues por ejemplo, en mi curso había gente que era del ejército americano, pues el propio ejército había un comandante del US Coast Guard, que es, pues sabéis que es la Guardia Costera Americana, que es, creo, por lo que entiendo, casi un cuerpo militar allí, que defienden fronteras, o sea, tienen atribuciones de defensa de fronteras americanas y demás. Pues había un comandante. Bueno, es decir, hay sitios que están mandando todos los años ya recurrentemente a gente para hacer este programa.